amados, Dios me los bendiga, bienvenidos a mi casa. Hoy voy a estar predicando aquí sentado desde el mueble de mi casa, compartiendo la palabra del Señor. Estamos cumpliendo casi 8 meses y no hemos dejado de hacer un solo servicio. Hemos estado cada miércoles, cada domingo, en cada reunión, mentoreando, levantando nuevos líderes, levantando hombres y mujeres para el reino. Y hoy no es la excusa. Hoy es día del Señor y seguimos predicando el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil y tomamos la decisión de predicar a Cristo con pandemia y sin pandemia. O al contrario, sin pandemia y en tiempos de dificultad. Así que hoy seguimos enseñando la palabra del Señor. Yo quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez que te conectas en este servicio en línea, que haces parte de nuestra iglesia virtual, te invitó un amigo, un familiar, un mentor de la iglesia El Camino. Pues yo pido que todos los que estamos conectados le demos un fuerte aplauso virtual de bienvenida a cada uno de los que nos está viendo. Coloque por favor un saludo, escriba por favor una bienvenida o coloque un fueguito para que sepamos que estamos vivos y enérgicos. Vinimos a escuchar la palabra del Señor, pero puedes hacer uso de ese chat para que hagamos reacciones a la palabra. Ahorita al final estaré orando por esas peticiones de oración de salud, de finanzas, y vamos a estar sellando la palabra que el Señor ha traído esta mañana para que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Les voy a pedir por favor que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, el versículo 32, y me iré leyendo este pasaje verso a verso para poder entregar lo que el Señor quiere hoy transmitir a su pueblo y que el Señor ha colocado que debe ser lo que prime para esta temporada. Venimos en nuestra serie de la Iglesia Ora. Hemos hablado mucho acerca de la oración, tipos de oraciones. Pues hoy vamos a ver en este pasaje bíblico la oración de Getsemaní. ¿Y de qué trata la oración Getsemaní? Vaya conmigo a San Marcos capítulo 14, versículo 32 y dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Quiero hacer un paréntesis diciéndote que Getsemaní significa lugar de prensamiento, lugar donde se extrae el aceite. De hecho, ese huerto o ese lugar está lleno de olivos. Estuvimos hace algún tiempo en Israel y estuvimos en el lugar donde nuestro Señor Jesús estuvo esa noche haciendo esta oración. Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. El versículo 33 dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomó a 3 discípulos de sus 12. Ahora, si Jesús fuera en este tiempo el que hubiese tomado a sus discípulos en nuestra generación, dirían que era la gente de la rosca, que eran los que Jesús tenía por preferidos, que ese ministerio de Jesús sencillamente seleccionaba a algunos y desechaba a otros. Pues estos 3 efectivamente son el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía los 12, tenía los 3, pero también había uno que se llamaba Juan y era el que podía recostarse en el pecho del maestro y escuchar los latidos del corazón. Pero aquí nos está hablando de Pedro, de Santiago y de Juan. Los lleva aparte y les comienza a contar cómo está él emocionalmente. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse y les confesó, les contó, les abrió el corazón diciéndole que él estaba triste, que estaba angustiado y que quedaba en ese momento, sus emociones estaban totalmente desbaratadas, estaban desmoronadas porque próximamente tendría que ir a la cruz. Allí está Jesús contándole su pena, su dolor, su angustia, su temor a sus discípulos. Y yo creo que muchos hemos pasado por ese momento de Getsemaní. Yo no sé si alguien me está viendo y está en su oración de muerte, en su oración de angustia, en su oración de temor. Quizá muchos hemos pasado y pasaremos por esos momentos de dificultad, por esos momentos donde necesitamos acudir al Señor en nuestro tiempo de quebranto. Pero aún acudiendo al Señor, vemos que son momentos en los que el mismo Padre está pidiendo algo de nosotros, algo que el Señor le dice: entrégame eso. Algo que el Señor me dice: entrégame eso. Esa es una oración de Getsemaní, es una oración de prensado, es una oración donde Dios trata con nosotros. Versículo 35. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, que es la expresión, querido Padre,
papito o querido padre, le dice él, querido padre, le está diciendo, todas las cosas son posibles para ti, pero aparta de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está en el Getsemaní y él está diciendo a su padre, Padre, yo no quiero beber esa copa. Jesús no tiene temor a la muerte. Recuerde que en muchas ocasiones a él lo iban a apedrear, muchas veces lo persiguieron y Jesús confrontó a la gente de su época, a los fariseos, a los que querían hacerle daño. Pero en esta ocasión Jesús está atemorizado, está temblando, está horrorizado porque tendrá que tomar de una copa que no es una copa cualquiera, es una copa que está relacionada por el profeta Isaías como el cáliz del furor de Dios, allá en Isaías capítulo 51, en el versículo 22. También Jeremías en el 22:15 llama esa copa desde la antigüedad como la ira de Dios, porque para los profetas antiguos era muy común hablar de la ira de Dios como la copa de Dios que iba a ser derramada. En este pasaje, la copa que está hablando allí es una copa metafórica, es una copa que está hablando de la ira de Dios que iba a ser volcada sobre su Hijo. Jesús no está preparado para esto. Jesús nunca sabe qué es ver una mala cara de su Padre para con él. Jesús no sabe qué es ser castigado por su Padre, porque de hecho no ha hecho nada malo para recibir castigo. Pero ahora él va a encontrar que el rostro del Padre será quitado de él. Y no solo que el rostro será quitado, sino que es rechazado, será juzgado y será castigado por un pecado que él no ha cometido, por algo que él no ha hecho. Y él está en ese momento diciendo, yo no quiero ir a la cruz, no quiero tomar esa copa donde tú vas a traer la vergüenza y el dolor sobre mi vida a causa de la transgresión del ser humano. Así que Jesús está diciendo que no quiere ir, pero el Señor está quebrantando su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que debemos hacer cosas, pero tú y yo no hemos querido aceptar la voluntad de Dios? Quizá Dios te está pidiendo hacer algo en este momento. Quizá Dios te está diciendo, hijo, hija, entrégame esto o aquello. Yo no sé qué Dios esté tratando con tu vida, pues Dios cada vez sigue tratando en nuestros corazones, pidiendo algo de nosotros, porque Él busca obediencia total. En este caso, Jesús tendrá que experimentar el castigo directo del papá. Tendrá que recibir el castigo directo de su propio Padre sin Él haber hecho algo. Pues pareciese que es muy injusto que Él, siendo un hombre justo, siendo el Dios eternamente santo, reciba un juicio por algo que Él no ha hecho. Pero Él dice, Padre, si no hay otra manera de rescatar la humanidad, entonces que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La oración de Getsemaní es la oración que trasciende a nuestros deseos y emociones. La oración de Getsemaní es la oración, recuerde, de prensado. Es el lugar donde Dios extrae de nosotros lo mejor si tú y yo ponemos nuestra voluntad rendida a Él. ¿Cuántas veces Dios ha estado tratando algo contigo, ha estado tratando algo conmigo, pero nos hemos estado reteniendo a la voluntad de Dios? Hemos estado forcejeando con Dios. Pero allí está Jesús diciendo, yo no quiero ir a la cruz, pero si no hay otra manera de rescatar esta humanidad, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. La copa, yo quiero que usted subraye esa palabra en el versículo 38, si no estoy mal, perdón, en el versículo 36 es donde está en la parte C la palabra copa. Esa palabra es clave allí. La copa de la ira de Dios, el cáliz que sería derramado, era lo que Jesús estaba temiendo en ese momento. Él estaba temiendo porque nunca había sentido soledad, nunca había sentido que el Padre le diera la espalda, nunca había sentido que su propio Padre le hiciera una cara de desagrado, porque Él en ese momento iba a tomar toda nuestra inmundicia, iba a tomar toda nuestra perversión y la iba a llevar sobre sus hombros para poder ser tú y yo libres del juicio venidero. Cristo entonces tomó nuestras cargas y tomó nuestro lugar. ¡Qué bello! Versículo 37, luego dice la palabra, y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes?
no has podido velar una hora. O sea, Jesús se va a orar y después de que está orando, está en agonía, está temblando, está pavoroso, les ha contado cómo está emocionalmente, deja a los discípulos, pero al venir ahora ya están durmiendo. Qué tremendo. O sea, en ese momento el maestro les dice, no han podido ni siquiera ustedes hacer una oración por una hora. Versículo 38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A mí me llama la atención el versículo 38, porque Jesús, viviendo un momento de tensión, de estrés, de aflicción. De hecho, ahorita vamos a leer un pasaje bíblico en el que nos dice que Jesús esa noche estuvo sudando grandes gotas de sangre, y con toda la presión emocional, toda la presión nerviosa que estaba viviendo, todo el conflicto mental que estaba experimentando de tomar la decisión adecuada al recibir la voluntad de su Padre. Pero con todas estas decisiones, con toda esta presión, Él está preocupado por la vida espiritual de sus discípulos. Está preocupado por San Pedro, está preocupado por Juan, está preocupado por Santiago, y les dice, ustedes no están orando, ustedes se han descuidado, tienen que estar en comunión con el Padre para que no entren en tentación. Aquí vemos al maestro preocupado por la vida espiritual de sus discípulos, versículo 40, y dice, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque a los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Luego dice el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen, basta, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Qué tremendo, los discípulos ahora están durmiendo. Y nuestro Señor está llevando una de las noches, o yo creo la noche crucial en sus vidas. Está llevando la noche del Getsemaní, un huerto que Él frecuentaba para orar, un huerto que Él frecuentaba para tener intimidad con el Padre, para adorarlo, para alabarlo, para poder entrar en su presencia. Ahora este día no está siendo tan agradable, porque es un momento de tristeza, es un momento de Getsemaní, es el lugar de la decisión. ¿Será que alguien que me está viendo en este momento está enfrentando una oración como esta? La oración del Getsemaní, una oración donde estás temblando y tú estás diciendo, yo quiero hacer esto, pero el Señor me está pidiendo que haga lo contrario. Pues este día Dios le está hablando a alguien. Puedes hacer mi voluntad, porque siempre mi voluntad será perfecta para ti. O puedes hacer tu voluntad, que no es perfecta. Lo que Dios pide de ti, lo que Dios pide de mí, de verdad que Él siempre nos va a guiar por la ruta adecuada, por el camino efectivo. Y si tomamos esa decisión, prepárate, porque vas a ser bendecido por el Señor, vas a ver su gloria. No tomes atajos, no tomes tu propia decisión, permite que el Señor obre grandemente en ti. Yo te voy a pedir, por favor, que vayas conmigo el Evangelio de San Lucas. Vamos a Lucas, por favor. San Lucas nos relata algo que Marcos no nos expone. Yo quiero que vayas a Lucas, el capítulo 22, por favor. Lucas 22, el versículo 43, dice así: y se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Imagínate tú, el Dios creador, el Dios que hizo los ángeles, que hizo todo lo que está creado a su imagen, a su semejanza, como fue el hombre. Él fue el que creó todas las potestades celestes, las multitudes de coros angelicales. Ahora su creación está viniendo para fortalecerle. Los discípulos que Él llevó esa noche para que le acompañaran, se quedaron dormidos. Yo no sé si a ti te ha pasado que has confiado en personas y tú has dicho, en el momento de mi dificultad, yo quiero contar siempre con Juan. En el momento de mi dificultad, yo quiero confiar siempre en Santiago. En el momento de mi angustia, de mi soledad, de mi quebranto, de mi quiebra, en el momento de mi enfermedad, yo quiero contar con alguien. Yo quiero tener a Pedro ahí a mi lado. Pero son en esos momentos donde ponemos confianza en alguien y nos encontramos solos. Y yo creo que a ti te ha pasado eso, porque a mí me ha pasado. Yo he puesto mi confianza en amigos, he puesto mi confianza en personas, pero me he quedado solo. Y en esos momentos de soledad es donde Dios trata con nosotros. A veces hemos creído que esa gente que tenemos a nuestro lado son los que nos apoyan, los que nos hacen la barra,
pero sí que creo que muchas veces no es así. Creo que muchas veces experimentamos la ausencia de esos que nosotros consideramos que siempre estarán a nuestro lado. Pero es en ese momento entonces que Jesús experimenta un ángel venir a él para fortalecerle. Tampoco es que sea muy agradable, vuelvo, insisto a decirlo, que un ángel sea el que tenga que venir a decirle: vamos Jesús, tú puedes, vas a ir a la cruz, vas a tomar esa copa porque va a venir salvación y redención a la humanidad. Así que Jesús es asistido por uno de sus ángeles para que viniese fortaleza a él. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El escritor San Lucas, recuerde que Lucas, aparte de ser evangelista, Lucas es médico de profesión, y Lucas detalla, configura el cuadro clínico o el cuadro emocional que Jesús está experimentando, que no solo está triste, sino que está en una agonía que lo está llevando a una presión arterial y a una presión nerviosa, al punto que los vasos capilares se están reventando y se está mezclando la sangre que está saliendo con el sudor a convertirse en unas gotas a caer a tierra. Este es el primer derramamiento de la sangre de Jesús. Es el derramamiento de la redención de la maldición que el hombre, el primer Adán, había obtenido en huerto de Edén. Recuerde que la maldición decía: con el sudor de tu frente te ganarás el salario, te ganarás la comida. Pero el segundo Adán ahora está levantando gotas de sangre por la presión que está experimentando, por la presión de hacer la voluntad del Padre para redimir la maldición de la humanidad, del primer Adán. El primer Adán entregó el huerto al no entregar su voluntad al Padre. Ahora el segundo Adán, que es Cristo, está tomando el huerto, está viniendo al Getsemaní, entregando su sangre como redención por lo que el hombre había perdido. Así que Jesús está experimentando en ese momento esa agonía que lo ha llevado aún a sudar gotas de sangre. Ahora, la expresión aquí que dice que sudaba grandes gotas de sangre, como de sangre, la palabra como, que es una figura literaria, que es la palabra símil, o es un símil, porque está comparando el sudor como la sangre. No solo es una figura literaria de comparación, es literal. Según los médicos y expertos, hoy como tenemos muchos médicos, han hecho un cuadro clínico, como lo es el doctor, escritor del libro Solo por Amor. Ese hombre nos relata cómo este suceso, si es posible, que una persona cuando está en un estado nervioso alto puedan reventarse en los vasos capilares. Y allí está Jesús experimentando ese momento difícil. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Otra vez, en los que él confiaba ya no estaban. En los que él creía que podía poner su confianza, lo han abandonado. ¿Cuántas veces hemos estado en el valle de la decisión, en el valle del Getsemaní, y en vez de tener compañía nos quedamos solitos? Y yo no sé si tú te has quedado solo. Yo no sé si has pasado por huertos de Getsemaní o si estás viviendo tu huerto de Getsemaní. Tú vas y buscas la gente. Tú vas y dices: yo creo que voy a encontrar con los que son mi apoyo. Pero en esos momentos nos sorprendemos que en quienes confiamos ya no están. Muchos hemos siempre creído que los discípulos se quedan dormidos porque obviamente tienen sueño. Pero la clave aquí está, si haces un poco de la técnica de observación en el pasaje bíblico, en el texto, sin hacer ninguna interpretación arbitraria, vas a encontrar el hecho que ocurre, que ellos hacen que entren en sueño profundo. Más allá del sueño, mire lo que dice. Versículo 45 en la parte B. Los halló durmiendo a causa de su tristeza. Muchas veces nosotros hemos estado en tristeza y preferimos ponernos a dormir, porque cuando dormimos nos olvidamos de los problemas. Quizá los discípulos en ese momento estaban viendo que el Mesías que ellos pensaban que tenían al lado no era lo que habían prospectado, no era lo que habían idealizado. Su Mesías está a punto de morir. Los discípulos están dispersándose, están llenos de temor, están llenos de terror. El maestro
va a ser crucificado. ¿Cuántas veces has pasado por momentos de dificultad y no has querido orar? Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. En los momentos de tristeza no queremos doblar la rodilla, no queremos congregarnos, no queremos leer la palabra. Así estaban los discípulos. En el momento de tristeza dijeron, no tenemos aliento, no tenemos respiro, no tenemos fuerzas que nos permitan doblar rodillas ante el Padre. Preferimos dormir. Es allí donde muchas veces entramos nosotros en estados y en cuadros depresivos, en estados de desesperanza, en estados de aislamiento. Nos aislamos de Dios y ese es uno de los errores que nosotros cometemos cuando estamos pasando por dificultades, cuando el cuadro no es lo que nosotros esperamos que fuera. Entonces preferimos desistir. Cuando las cosas no marchan bien para nosotros, preferimos hacernos a un lado y eso es un grave error. Es un grave error porque dejamos de lado la fuente, dejamos de lado la fortaleza, dejamos de lado el refugio. Recuerde que el salmista David en uno de sus salmos decía que el Señor era su fortaleza, que el Señor era su refugio. En la antigüedad, cuando alguien estaba siendo perseguido por sus enemigos, uno de los lugares más efectivos para encontrar refugio y encontrar seguridad era correr a un castillo. Ese castillo era llamado una fortaleza y en esa fortaleza podría esconderse y podía encontrar paz y tranquilidad. Pues el salmista David dice que nuestro Padre es como un castillo, es como una fortaleza que está rodeada y al una vez nosotros ingresar a esa fortaleza, entonces encontraremos descanso y refugio. No corras a ningún otro lado, no corras a dormir, no corras a ausentarte del Padre. Por el contrario, ven a la fortaleza, ven al Señor para que puedas encontrar pronto auxilio. Jesús esa noche encontró que su fortaleza sería en la presencia del Padre, pero los discípulos, dice aquí la escritura, que los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Estás experimentando tristeza en este momento? ¿Estás experimentando soledad? Y eso te está llevando a decir, estoy frío espiritualmente, no tengo ganas de orar. Es más, no quiero congregarme ni siquiera de manera virtual, no quiero oír ninguna predicación, basta, no quiero oír ni siquiera alabanzas. Estoy en un momento de Getsemaní. Pues hoy yo te quiero enseñar que los creyentes pasamos por la oración Getsemaní, por la oración de prensa, por la oración de decisión. Es la oración donde venimos al Señor y nos toca morir a lo que nosotros queremos. ¿Qué Dios está tratando contigo? Y tú estás diciendo, no quiero, no quiero. Está como el niño cuando la madre le dice, ven y tómate la sopa de espinacas. Y el niño dice, no quiero tomarme la sopa. Pero la madre sabe que esa sopa le caerá bien a su hijo. Y lo mismo es, como dice la palabra, que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta para cada uno de nosotros. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, se nos habla de cómo el Mesías, al haber sido obediente, alcanzó la victoria. Voy a leer el pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo aprendió la obediencia. No es que él era desobediente, sino que en la configuración de 100% hombre, pero de 100% Dios, aprendió a estar sujeto a la voluntad del Padre en esta tierra. Y él prefirió aceptar la voluntad del Padre sabiendo que al final del día o al final del túnel iba a ver la gloria del Padre, que el Padre no lo dejaría, que cumpliría su promesa para él. Miren lo que sigue diciendo el versículo 9, por lo cual Dios, está hablando del Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos y de todo lo que está en la tierra y de todo lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
No solo Jesús aceptó participar de la copa horrible que tenía que participar, donde tenía que tomar todas nuestras fechorías, haciéndose un pecador, siendo justo, siendo limpio, siendo sin mancha, como lo dice la palabra. Él tomó nuestro lugar, pero al haber aceptado la voluntad del Padre, el Padre lo llevó a un nivel de gloria, porque la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo tener a Cristo, porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Por el contrario, Él venció sobre la muerte y el Padre le coronó de gloria y de poder. ¿Qué Dios te está pidiendo esta mañana? ¿Qué oración de huerto estás haciendo en este momento? ¿O cuál es la oración de huerto a la que el Padre te está guiando? ¿Alguna área en tu vida a morir? ¿Alguna área de prensado? Pero si aceptas la voluntad de Dios, aunque en tu lenguaje y en tu configuración actual no lo puedas entender, todo esto obrará para bien. Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas, no dice algunas, dice todas las cosas ayudarán para bien. Imagínate en este momento a Jesús temblando en el Getsemaní. Imagínate la presión que está viviendo, pero Él está dando el paso de fe. Yo creo que la manera más adecuada es que podamos ver este pequeño corto que nos hace Mel Gibson en su película de lo que Cristo vivió en Getsemaní. Que me esfuerzo para poder llevar a cabo tu mandato. Adonai. Pedro, no pudiste vigilar una hora. Maestro, quédense aquí. Vigilen. Oren. Escucha mi súplica, Padre. Sálvame de todas las trampas que me tendieron. ¿Realmente crees que un solo hombre puede cargar sobre sus hombros todo el peso del pecado? Confío en ti. Ningún hombre puede llevar esa carga. Es demasiado pesada. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tremenda presión que vivió nuestro Señor. Aquí acabamos de ver en este video lo que Él experimentó, lo que Él vivió. Pero miren lo que dice el escritor en los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 8. Aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor obtuvo el nombre que sobre todo nombre. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros delante del Señor. No es el pastor, no es el líder, no es el mentor, no es fulanito ni peranito. El que intercede delante de Dios por ti es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hay un pasaje bíblico también que nos dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos aprendiendo acerca de la oración de Getsemaní. ¿Será que estás pasando por un momento de dificultad donde Dios te está pidiendo algo? Y yo creo que el Señor nos está llamando con esta oración de Getsemaní a la obediencia. Recuerda que la obediencia al Señor debe ser total y el Señor está tratando esto en nuestros corazones. Puedes pasar 10 años queriéndole ceder algo al Señor. Puedes pasar 20 años tratando de quebrantar tu voluntad a la voluntad del Padre. Pero recuerda que tu papá
te ama demasiado y Él quiere lo mejor para ti. Y Él no va a hacer algo que vaya a dañarte o que vaya a perjudicarte. Si el Señor hoy te está guiando al Getsemaní y te está llevando a morir a tu voluntad, es porque de seguro Él te va a llevar a tener un mejor nivel espiritual, un mejor nivel de gloria sobre tu vida. Yo te pido en este día, Señor, que cada persona que está viendo esta enseñanza sea tocada por tu presencia. Señor, ¿cuántas veces hemos pasado por el huerto del Getsemaní? Por los momentos de quebranto, de angustia, de confusión, que no sabemos qué camino tomar porque está luchando nuestra propia voluntad. Pero yo te pido, Padre Santo, que toques a estos jóvenes que están viendo esta enseñanza. Yo te pido que toques estas familias que se han reunido esta mañana para escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que podamos rendir nuestra voluntad entera a ti, Señor Jesús. Que no sea nuestra voluntad, sino que sea la tuya, Señor. Y sabemos que si tomamos tu voluntad, entonces esa será buena, será agradable y será perfecta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que nos des fortaleza en la tristeza, que nos des fuerza en la debilidad, que nos des vigor en la desesperanza. Señor, yo oro que la tristeza no nos lleve a dormir, no nos lleve a ser apáticos, Señor, que no nos lleve a ser antipáticos, Señor, sino que nos lleve a ser, Padre Santo, hombres más sensibles, hombres con entendimiento de la necesidad. Hoy queremos aprender del hombre perfecto, del varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo, que en vez de ir a dormir, vino a la fuente, vino al refugio, vino a la fortaleza, como lo dice el salmista David. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, y en ti nos fortalecemos y en ti nos refugiamos. Señor, yo te pido que fortalezcas esta mañana al que está triste. Señor, mira a los que están en depresión, mira a los que están pasando por momentos de angustia, o alguien que me está viendo que ha estado intentando quitarse la vida, alguien que me está viendo en este momento y ha estado lidiando con la depresión y estás medicándote pastillas. Tú en tu misma opinión estás tomando cantidad de cosas para tratar de huir de la realidad. Padre, yo te pido por esa persona que lo toques. En el nombre poderoso de Jesús, llévate la aflicción, llévate el dolor, Señor, y que podamos aceptar tus caminos que son buenos y son agradables. En el nombre de Jesús. Colóqueme ahora mismo su petición ahí en el chat, porque voy a estar orando por esas peticiones en el nombre del Señor. Voy a pedir que el Señor venga sobre ti con poder, que el Espíritu Santo fluya sobre tu vida de manera especial. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que toda persona que está enferma en este momento sea sana por el poder del Espíritu Santo. Mira esas peticiones, Señor, que están ahí en el chat. Yo te pido, Padre Santo, que tú las conoces, porque ya tú sabes quiénes son, y tú sabes quiénes están llorando detrás de esta pantalla, quiénes están clamando detrás de un celular, quienes están pidiendo misericordia, ayuda en este momento. Señor, ven sobre ellos con poder. También oro por esos que están siendo prensados en Getsemaní, para que aprendamos, Señor, la obediencia y a rendirnos a ti totalmente en el nombre de Jesús. Tócalos con tu poder en el nombre de Jesús. Toca a esas mujeres que están viendo ahora esta palabra, toca a esos hombres que están viendo ahora esta palabra, toca a las juventudes, Señor, esos jóvenes que tú les estás llamando a rendir su voluntad a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos rendir nuestra juventud a ti, Señor, y aceptar, Señor, lo que tú quieres para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me alegra tanto compartir la palabra con cada uno de ustedes. Yo creo que tú puedes ir a encontrar en estos pasajes bíblicos una mayor riqueza, pero hoy pongo una inquietud en tu corazón. Si estás en la oración del Getsemaní, créeme que si aceptas la voluntad de Dios, vas a ver su gloria como nunca sobre ti. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús, tómala para ti y no dejes que el enemigo la arrebate. Si tú viniste hoy por primera vez a este servicio, quiero que por favor en este instante me coloques tus datos en el link que te voy a poner en el chat. Yo le voy a pedir ahora mismo a la persona que está en el chat, por favor, colócame el link y vas a ingresar ahí a ese link que te van a colocar y vas al botón que dice soy nuevo en el camino. Déjanos tus datos, te queremos llamar
Queremos ayudarte a dar tus primeros pasos en la fe para que comiences a crecer en Dios y comiences a permitir que su voluntad sea la que te gobierne. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, recuerden que hoy estamos en el día número 35 de nuestro reto de oración y el día viernes vamos a terminar el reto de los 40 días de oración. Sigan constantes, vamos, compartan ese link para que otros sean edificados con la palabra del Señor. Recuerden, el día 24 vamos a estar con todos los mentores del ministerio, servidores, y el primero del próximo mes, prepárese, porque vamos a empezar nuestro primer servicio. Bueno, realmente van a ser 2 servicios y les vamos a estar contando cómo van a separar su cupo, cómo va a ser el proceso, a través del WhatsApp, a través de las redes, a través de sus mentores, a través de todos los medios que tenemos virtuales, les vamos a estar contando. Y una vez más quiero apelar a la iglesia para que prepares una ofrenda para que la traigas a la casa del Señor. Tú eres parte de esta casa. Tú eres parte de este ministerio y Dios te ha edificado con palabra, y conforme has recibido en lo espiritual, yo como ministro de Cristo te pido que siembres en la obra de Dios lo material para que el Señor derrame gracia y favor sobre ti. No la va a derramar porque tú das una ofrenda. El Señor la derrama sobre ti porque ya eres bendecido, pero el Señor ama al dador alegre y bendice a aquellos que dan a su obra. Así que toma tu ofrenda y ponla en un sobre, o puedes hacer una transferencia virtual. Yo te voy a dejar ahora mismo el link en el cual puedes hacer esa ofrenda. El número de cuenta de la iglesia lo vas a encontrar ahora mismo en pantalla. Tómalo, escríbelo, tómale una foto a esta transmisión y puedes hacer tu ofrenda a la casa del Señor. Oro que el Señor te ayude esta semana, que sea bendecida, que puedas ver su gloria durante todos estos días, y nos vemos este miércoles 7:30 de la noche a través de este mismo canal, Iglesia El Camino Medellín. Que tengan un día bendecido.